Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente. Y en este día quiero darle gracias al Señor Jesucristo por este privilegio que me da de poder estar un día más por este medio para poder transmitir un mensaje a todas aquellas personas que han de escuchar este mensaje. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy una bienvenida a usted que está, visitando este canal en este día. Le doy una bienvenida, que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente. Doy también una bienvenida a todos aquellos hermanos que nos están siguiendo por este medio. Bienvenido, mi hermano, que Dios me le bendiga grandemente. Y en este día quiero compartir un mensaje que lo he titulado Felipe y el etíope. Hace unos días que hice un video, hace un día atrás, que hice un video que le titulé Predicación del Evangelio en Samaria, y en ese video dejé dicho que iba a continuar haciendo un video donde iba a estar hablando acerca de Felipe y el etíope. Y en este día quiero comenzar eh, transmitiendo este mensaje que voy a estar transmitiendo acerca de Felipe y el etíope. Así voy a titular este video. Cuando usted mire el título de este video, se va a estar titulando Felipe y el etíope. eh, Felipe y el Espíritu Santo, porque todo lo que Felipe hacía lo hacía dirigido por el Espíritu Santo, como lo vamos a estar mirando, y como lo estuve diciendo en el video anterior que está titulado Predicación del Evangelio en Samaria, y en este día le quiero dar continuidad. Usted que me escucha, usted puede mirar también ese video, puede buscarlo aquí por este canal que está titulado Predicación del Evangelio en Samaria, para que usted pueda mirar más a fondo acerca de la vida de Felipe. Felipe fue un hombre que fue escogido por los apóstoles, que fue ordenado por los apóstoles cuando hubo un desacuerdo entre los griegos y los judíos acerca de las viudas que estaban siendo desatendidas. Entonces ahí fue cuando ellos eligieron a 7 diáconos, y los requisitos para esos 7 diáconos sería que tenían que ser varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, para que todo lo que ellos hicieran fuera dirigido por el Espíritu Santo. Ese es uno de los reglamentos que nosotros miramos en la iglesia primitiva, y en este día quiero continuar hablando de Felipe, que fue uno de esos 7 diáconos que fue escogido. Y primeramente quiero introducir este video hablando qué era lo que Felipe anunciaba, porque Felipe recibió el evangelio de los apóstoles. Felipe era un discípulo de los apóstoles, y él salió de Jerusalén, de todos aquellos que habían sido convertidos, y aquellos que habían sido llamados, y de aquellos que estaban con los apóstoles. Así es que Felipe predicaba la misma doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2:42, 41 y 42, que todos los que fueron adheridos a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que ellos todos tenían una sola enseñanza y una sola doctrina, que es la doctrina que se comenzó a expandir a todas las naciones bajo el cielo, desde cuando comenzó la predicación en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Y leo así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 8:12, para mirar qué era lo que Felipe creía y enseñaba. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces nosotros miramos que cuando Felipe desciende a Samaria, dice que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y dice que se bautizaban hombres y mujeres cuando escuchaban el mensaje que Felipe les estaba predicando a los samaritanos. Entonces nosotros miramos que aquí nos está hablando de la conversión de los samaritanos. ¿Y qué fue lo que Felipe les anunciaba a los samaritanos? Nosotros miramos que Felipe anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y dice que se bautizaban hombres y mujeres. Pero ahora lo que queremos mirar es cómo es que eran bautizados los que eran convertidos cuando Felipe estaba hablando el mensaje. ¿Cómo es que eran bautizados? ¿En qué nombre? Entonces aquí miramos también en Hechos 8:14, que nos dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces nosotros miramos que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que Samaria había recibido la palabra, dice que enviaron a Pedro y a Juan para que fueran a, para que fueran a mirar la obra que se estaba levantando en Samaria. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron. Fíjese cómo nos dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces miramos que Pedro y Juan descendieron a Samaria para darle apoyo a Felipe acerca de lo que él estaba enseñando cuando ellos habían comenzado a predicar el nombre en Jerusalén. Y ellos habían mandado bautizar a todos los judíos en Jerusalén en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué quiero introducir esto? Porque hay personas que enseñan y dicen que el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo era solamente para el pueblo judío. Pero nosotros miramos que Pedro y Juan fueron de aquellos que usó el Espíritu Santo para dar el primer sermón en Jerusalén en el día de Pentecostés a los judíos. Pero en este relato ya nosotros miramos que ya no es a los judíos, ahora es al pueblo samaritano. Ellos no eran judíos. Se dice que ellos eran una mezcla de gentil con judío, entonces estos hombres ya no eran judíos legítimos. Y miramos que también se les anuncia el evangelio a ellos y se les anuncia el mismo mensaje que había comenzado a predicarse en Jerusalén. Nosotros miramos que el mensaje no cambia y se sigue anunciando en el mismo nombre y se sigue bautizando en el mismo nombre, como miramos, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces nosotros miramos aquí la palabra, lo mismo que ellos habían usado en el nombre de Jesucristo, y aquí miramos que lo mismo dice en el nombre de Jesús. El bautismo que ellos predicaban y enseñaban era el mismo, o sea que el Espíritu Santo cuando descendió les dio un solo nombre para bautizar en un solo nombre, en una sola potestad y una sola predicación y una sola doctrina. Eso es lo que el Espíritu Santo les dio. Nosotros miramos a Felipe siendo que él era parte de esos que comenzaron a predicar en Jerusalén. Felipe había descendido a Samaria por una persecución que vino. Usted que me esté escuchando, usted puede mirarlo en el libro de los Hechos 6 y usted puede mirar cómo escogieron a Felipe, después como en el versículo 7 miramos al primer mártir que fue Esteban, y de ahí miramos que vino persecución sobre la iglesia y en esa persecución es que Felipe llegó a Samaria y comenzó a anunciarles el evangelio. Y nosotros miramos qué era lo que Felipe anunciaba. Felipe anunciaba el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice que se bautizaban hombres y mujeres, pero tuvo que venir el apóstol Pedro y el apóstol Juan para orar por ellos, para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos. Entonces nosotros miramos que el Espíritu Santo desciende sobre ellos cuando ellos oran por ellos para ir convenciendo a todos los judíos que toda lengua, tribu y nación eran parte también de ellos, porque ellos no creían que el Evangelio fuera también para las demás naciones, sino que ellos creían que era solamente para el pueblo judío. Por eso es que nosotros miramos que ellos mismos eran testigos para que ellos se dieran cuenta que Dios no hace acepción de personas y que la misma doctrina que Dios dio a los judíos y el mismo mensaje era el mismo mensaje que iba a ser tanto para judíos y para toda aquella persona que se añadiera, como lo dice en el libro de los Hechos 2, 38 y 39, que la promesa del Espíritu Santo era para todos los que estaban allí, para sus hijos y para todos los que el Señor llamare, a todos los que estaban lejos. O sea que la promesa del Espíritu Santo era para todo. Entonces con esta introducción para ir mirando qué era lo que Felipe enseñaba y cómo era que Felipe predicaba y qué era lo que Felipe y cómo es que Felipe bautizaba, porque muchas personas dicen en algunos textos que no habla específicamente del nombre, dicen que bautizaban, le ponen otras cosas que no están ahí, pero nosotros debemos de ser cuidadosos y mirar cada hombre, qué era lo que enseñaba cada hombre y en qué nombres que predicaban la doctrina para que nosotros podamos entender y comprender cómo es que se estaba, qué era lo que ellos estaban enseñando para no quitarle y ponerle, porque nosotros tenemos el testimonio de cada uno de esos hombres que anunciaban la palabra, qué era lo que ellos creían y qué era lo que ellos enseñaban. Entonces, con esta introducción, quiero comenzar leyendo
acerca de Felipe y el etíope. Hechos 8:26 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así, un ángel del Señor, fíjese cómo nos dice aquí, un ángel del Señor habla a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces nosotros miramos que Felipe que había descendido a Samaria, que estaba en Samaria, donde estaba él, donde había predicado el evangelio y se habían convertido muchas personas. Ahora un ángel enviado por el Señor viene y le da una encomienda que salga de Samaria para que vaya al lugar que le está siendo indicado. Y entonces dice, entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces nosotros miramos aquí que esta es la predicación a este etíope que se dicen en los comentarios que este hombre fue el que llevó a Etiopía el mensaje y allí fue donde comenzó el mensaje por medio de este hombre llegó el mensaje a Etiopía y allí fue donde comenzó la iglesia de Etiopía, o sea, fue donde se comenzaron a convertir en ese lugar de Etiopía y fue como llegó el evangelio a esos lugares. Pero nosotros necesitamos investigar cómo es que llegó el evangelio, qué es lo que se le enseñó a las personas y cómo es que nació el evangelio en cada lugar que se fue predicando, porque muchas veces nos están enseñando cosas que no están de acuerdo a la palabra y muchas veces le ponen a la palabra lo que no dice. En una ocasión estaba escuchando un mensaje de una persona que estaba hablando acerca de Felipe y el etíope y estaba hablando del bautismo cuando Felipe bautiza al etíope. Entonces dice, y decidieron al agua, y Felipe le bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese usted cómo hay personas que a veces le ponen lo que no dice, pero cuando nosotros investigamos quién era Felipe, de dónde viene, cuál era la doctrina y cuál era su enseñanza, podemos mirar que nunca ninguno de los apóstoles mandó bautizar ni bautizó en otra enseñanza que no fuera la misma enseñanza que comenzó en Jerusalén. Entonces miramos aquí que dice que este personaje, este etíope, este eunuco, venía leyendo al profeta Isaías, dice, y el Espíritu, fíjese bien cómo dice aquí, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces nosotros miramos que el mismo Espíritu que descendió en el día de Pentecostés también está ahora dirigiendo a Felipe, porque Felipe era es un hombre lleno del Espíritu Santo, como miramos en el video anterior que he titulado, como le decía, predicación del Evangelio en Samaria, como a través de Felipe el Espíritu Santo hacía prodigios, señales y maravillas. Entonces miramos que Felipe era un hombre que tenía una relación con el Espíritu Santo y era movido por el Espíritu Santo y era dirigido por el Espíritu Santo. Y nosotros miramos que el Espíritu Santo comenzó el mensaje en el día de Pentecostés y cuando nosotros leemos todas las escrituras, todos aquellos que estamos acercándonos a la Biblia y acercándonos a Dios porque queremos conocer a Dios y queremos conocer su mensaje, su doctrina, debemos de sujetarnos a lo que está de acuerdo a la palabra y lo que el Espíritu Santo ha dejado establecido, porque nosotros tenemos el testimonio de aquellos hombres y también tenemos el testimonio que todos esos hombres que predicaron eran dirigidos por el Espíritu Santo y también eran hombres llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ese testimonio. Cualquier persona que no quiera dejarse guiar por el Espíritu Santo ya es de él, porque el Espíritu Santo claramente nos ha dejado qué es lo que nosotros debemos de hacer y cómo debemos de hacer las cosas, como él lo dejó escrito. Aquí dice versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Entonces nosotros miramos que el Espíritu Santo ya conocía el corazón de este hombre eunuco.
porque él venía de Jerusalén de adorar. Entonces el Espíritu Santo ya conocía, ya estaba ese corazón preparado, ya ese corazón ya estaba listo para recibir el mensaje que el Espíritu Santo había depositado en labios de Felipe, y ese mensaje que había nacido en Jerusalén, que era que ellos predicaban a Jesucristo donde quiera que ellos iban. Ellos no tenían ningún otro mensaje más que a Jesucristo. Y nosotros miramos que exactamente el pasaje de Isaías 53 que habla del Señor Jesucristo iba leyendo el etíope. Entonces nosotros miramos cómo el Espíritu Santo organiza todas las cosas para aquellas personas que Él tiene escogidas y para aquellas personas que tienen un corazón dispuesto, porque nosotros miramos que este hombre eunuco iba leyendo el mensaje, pero él no entendía hacia quién se estaba refiriendo, pero nosotros miramos que cuando Felipe le explica, él recibe el mensaje y él no pone ningún obstáculo, sino que él lo recibe como se lo están dando y él obedece a la palabra y al mensaje que el Espíritu Santo le está hablando por medio de su siervo Felipe. Dice el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante, delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Mire cómo el mensaje era un pasaje del Antiguo Testamento, como lo digo, de Isaías 53, versículo 33 dice: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra su vida. Versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, mire usted cómo eunuco él desea saber de quién está hablando la escritura, si es del mismo profeta Isaías o si es de algún otro, porque él quería saber y estaba interesado quién era el personaje de quien se había escrito esta escritura. Lo mismo que sucedió en Jerusalén cuando dice que descendió el Espíritu Santo y todos aquellos hombres que estaban reunidos escucharon el mensaje, y dice que se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces este eunuco también pregunta porque él quería saber más acerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que le dice Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces nosotros miramos que aquí no nos relata la Biblia cuánto tiempo estuvo Felipe con el eunuco en su carro, pero lo que sí nos está dando testimonio es que Felipe comenzó desde Isaías 53 y comenzó a anunciarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque él era un hombre que conocía las escrituras, pero también conocía todo lo que se había comenzado a anunciar y a predicar en Jerusalén, porque como lo dije, este era uno de los 7 diáconos y era parte de la doctrina que él predicaba era la misma doctrina que predicaban los apóstoles en Jerusalén, porque ahí comenzó el mensaje, como está escrito, que debía de comenzar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y nosotros miramos que así comenzó, y así como el Señor Jesucristo lo dijo, el Espíritu Santo no vino a contradecirlo, sino que así comenzó, así siguió predicándose ese mensaje, así como lo había anunciado el Señor Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre todos aquellos hombres, también ellos continuaron, y el Espíritu Santo no cambió ese mensaje. Es el mismo mensaje que tenemos y que seguimos leyendo cada vez que nosotros abremos las escrituras. Dice aquí: yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Al decir el eunuco, aquí hay agua, quiere decir que Felipe le habló del bautismo. ¿Cuál bautismo? Si usted que me está escuchando, ¿de cuál bautismo le pudo haber hablado Felipe? ¿Cuál bautismo es el que él predicaba y el que él enseñaba? Porque aquí dice claramente, para que él dijera: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que Felipe le predicó y le enseñó el bautismo y le dio testimonio de todos los bautismos. Y también Felipe venía de Samaria, donde él había bautizado, donde se habían bautizado muchas gentes. ¿Y cuál era el bautismo que Felipe predicaba y enseñaba? Usted que me esté escuchando, medite
Y puede leer la vida de cada uno de estos hombres, porque hay en lugares donde no especifica que mencionaron el nombre, pero hay que mirar cuál era la doctrina que ellos enseñaban y cómo es que ellos mandaban a bautizar. Entonces aquí podemos medir que podemos ver y meditar que para que el eunuco le dijera a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que Felipe le anunció, como estamos diciendo, que como lo estamos mirando, que dice que comenzó a anunciar desde Isaías 53 y le comenzó a anunciar el evangelio. Entonces quiere decir que él ya le había anunciado, porque no relata específicamente, pero quiere decir que ya se lo había anunciado. Dice el versículo 37, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces nosotros miramos que dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado será salvo por los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos 2:38 vemos que lo mismo dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces aquí podemos mirar que Felipe le anunció el bautismo y Felipe le anunció en qué nombre era el bautismo. Dice, mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea que Felipe bautizó al eunuco, y nosotros miramos, aquí tenemos el testimonio, cuál era la doctrina que Felipe enseñaba. Felipe no predicaba otra doctrina, sino que predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo donde él iba. Eso tenemos el testimonio. ¿Por qué? Porque él era del nombre y él venía de la doctrina de los apóstoles y él había salido de Jerusalén. Dice aquí, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. Entonces nosotros miramos cómo es que comenzó el Evangelio en Etiopía por medio de este eunuco, que está la historia, que usted puede indagar más a fondo y puede darse cuenta, porque muchos enseñan que este eunuco fue bautizado que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nosotros podemos mirar claramente la realidad de las cosas, porque yo en este canal, como lo he dicho, yo lo que estoy es solamente compartiendo lo que dice la palabra de Dios y también invitando a todas las personas que me escuchan por este medio que vayan a la palabra de Dios y miren lo que dice la palabra de Dios y miren lo que el Espíritu Santo enseñó y miremos y que escudriñemos qué enseñaban aquellos hombres y cuál era la doctrina que ellos enseñaban, porque toda persona que dice que cree en el Espíritu Santo y que es guiada por el Espíritu Santo debe de sujetarse a lo que el Espíritu Santo dice y habla y enseñó. Establecido está. Muchas personas dicen que ellos creen que es de esta manera, que es de esta otra manera. Bueno, toda persona que quiere ser guiada por el Espíritu Santo debe de dejarse guiar por lo que el Espíritu Santo dice. Nosotros miramos que el Señor Jesucristo dio mandamientos y después de que Él dio los mandamientos y ascendió al cielo, descendió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dio continuidad y nosotros no miramos que el Espíritu Santo haya cambiado el mensaje. Entonces nos dice aquí, versículo 40. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces nosotros miramos que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, como lo dice aquí este pasaje, como nos lo dice aquí, que dice, cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Entonces quiere decir que el mismo Espíritu arrebató a Felipe y fíjese a dónde lo llevó. El mismo Espíritu movió a Felipe después de que él había predicado al eunuco. Dice que el mismo Espíritu arrebató a Felipe para que siguiera predicando el Evangelio en otros lugares, ya no en Samaria, sino que lo llevó a otros lugares a que siguiera predicando después de que él fue a, y obedeció como el Espíritu Santo le puso. Dice que el mismo Espíritu lo arrebató y lo llevó. Dice Felipe se encontraba en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces nosotros miramos cómo él estaba en Samaria, pero ahora el Espíritu Santo lo mueve a hablarle a este eunuco y de ahí lo sigue moviendo, le sigue promoviendo su ministerio y lo sigue llevando a otros lugares para que siga predicando ese precioso nombre, porque nosotros miramos cuál era la doctrina que Felipe enseñaba y predicaba donde quiera que iba.
Y aquí le dejo este corto mensaje y usted puede analizar en este corto mensaje lo que he estado tratando de compartir con cada una de aquellas personas es cuál era la doctrina que Felipe enseñaba y anunciaba y de dónde venía Felipe y cuál era el bautismo que él enseñaba y que él predicaba y cómo dice que el Espíritu Santo estaba con él y el mismo Espíritu que había descendido en el día de Pentecostés es el mismo Espíritu que estaba dirigiendo a Felipe para seguir expandiendo ese evangelio, así como dirigió a todos aquellos hombres que comenzaron a expandir el mensaje y ese mismo espíritu es el que sigue expandiendo el mensaje en estos días y el mismo mensaje que comenzó en el día de Pentecostés es el mismo mensaje, el Espíritu Santo no lo ha cambiado. Lo vuelvo a decir como lo he estado diciendo, los hombres son los que le han estado cambiando, pero cuando usted comienza a leer las escrituras, usted va a mirar cuál es el mensaje del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ya nos dejó claramente cuál es el mensaje. Nosotros tenemos libre albedrío de obedecer y seguir predicando el mensaje del Espíritu Santo o comenzar a predicar el mensaje como se está predicando en estos tiempos. Hay muchas personas que están predicando y dicen que son ungidos del Espíritu Santo y que son guiados por el Espíritu Santo, pero no lo están obedeciendo como Él lo ha dejado establecido. Así es que muchas personas, inclusive me he encontrado con personas que me dicen de a todas aquellas personas, sacan personajes que ya no viven. Muchas personas me han dicho, ¿qué pasó con Gigi Ávila? ¿Qué pasó con Héctor de la Cruz? Dice, aquellas personas que predicaron en la Trinidad y murieron predicando en la Trinidad, se salvaron o se fueron al cielo. Entonces yo lo que les digo a esas personas, yo no me meto más allá de lo que no está. Yo lo único que les digo a las personas, ellos ya no están, ellos ya murieron, pasó su época. Yo no sé si puede ser que el Espíritu Santo los haya redarguido y les haya llevado, porque si eran hombres que leían las escrituras, muchas veces tuvieron que haber leído estas escrituras, entonces eso ya quedó entre ellos y el Espíritu Santo, entre ellos y Dios. Pero yo lo que le digo a las personas, pero usted que me esté escuchando en este tiempo, usted que con las personas que hablo, yo lo único que les digo, pero a usted sí le está hablando en vida y el Espíritu Santo le está revelando, porque muchas personas dicen que el Espíritu Santo no me ha hablado, pero cuando nosotros leemos la Biblia, ahí nos está hablando el Espíritu Santo, ahí nos está revelando qué es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, yo no me pongo a hablar mal de aquellas personas, lo único que le puedo decir a usted que me esté escuchando, usted sí está en vida y usted sí está escuchando este mensaje y el Espíritu Santo le está hablando claramente a través de su palabra, cómo es que Él estableció las cosas. Las personas que ya murieron, nosotros no podemos saber si el Espíritu Santo los estuvo redarguyendo y no obedecieron o si nunca se les reveló, pero gracias a Dios que a nosotros sí nos está revelando el Espíritu Santo y nos está revelando cuál es su mensaje y cuál es su voluntad y qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros. Así es que a nosotros que estamos escuchando y que ya hemos entendido y recibido el mensaje, a nosotros sí nos va a pedir cuentas el Señor si no predicamos la verdad y si no obedecemos como está escrito y si no entramos por la puerta como Él lo dejó establecido. A nosotros sí nos va a pedir cuenta porque nosotros todavía no morimos, estamos en vida todavía. Por eso es que mi plan, mi meta en este canal es predicar solamente lo que está de acuerdo a la palabra y tal y como está. Tampoco voy a subir a este canal videos para estar agrediendo a personas que ya fallecieron, como he mirado que algunas personas lo hacen, de subir videos de personas que ya murieron, que ya no, ellos ya pasó su tiempo. Nosotros debemos de predicar en este tiempo a las personas que están vivas, a las personas que nos escuchan y predicarles el mensaje como está aquí y hablar el mensaje como está. Y ya las que ya murieron, ya no se puede hacer nada. Ya el mensaje que ellos dejaron, lo único que debemos de hacer es predicar la verdad y el Espíritu Santo va a traer a todas aquellas personas que Él quiere que escuchen su mensaje, porque esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Yo solamente le he leído lo que dice la palabra y cómo es que Felipe predicaba y enseñaba. Dice que él predicaba el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también nos dice que bautizaba en el nombre del Señor Jesús. Así es que aquí le dejo este corto mensaje para usted que lo va a escuchar, que Dios me le bendiga grandemente y le invito a reflexionar en la palabra del Señor. Si usted tiene otra creencia, mire lo que dice la palabra de Dios y deje que el Espíritu Santo le dirija, déjese guiar por el Espíritu Santo. Él es
el guiador más hermoso que podemos tener, es lo máximo, tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Se lo recomiendo, déjese guiar por el Espíritu Santo y va a ver que Él le va a revelar cosas profundas y grandes que nosotros no conocemos. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente a usted, a su familia, a su casa, y le prospere, y le doy gracias por visitar este canal. Y si aún no se ha suscrito a este canal, suscríbase, acompáñenos y juntos sigamos aprendiendo lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra. Que Dios me le bendiga muy grandemente y nos miramos en un segundo video que voy a estar subiendo a este canal. Dios me le bendiga grandemente.